La historia de la Marina Española no comenzó en un despacho, ni en una ley, ni siquiera en un solo puerto. Comenzó en la mar, en dos mares en realidad, dos horizontes distintos, dos maneras de navegar, dos formas de entender el poder, el comercio y la guerra. Al norte y al oeste, Castilla miraba al Atlántico, a las aguas abiertas, al Cantábrico, a las rutas largas, al viento duro y a la navegación de altura. Sus buques de vela, sólidos y resistentes, estaban hechos para soportar distancia, carga y travesía. No eran solo embarcaciones, eran herramientas de expansión, de intercambio, de supervivencia y de ambición. Al este, Aragón dominaba el Mediterráneo. Allí el mar era otro, más cerrado, más político, más inmediato, más disputado. Y allí reinaba la galera. Larga, veloz, impulsada por remos y vela latina, la galera era un arma flotante, era maniobra, era choque, era presencia militar, era control del litoral, era la expresión perfecta de una civilización marinera acostumbrada al combate cercano y al pulso constante por las rutas del Mare Nostrum. Durante siglos, ambas tradiciones avanzaron por caminos paralelos, pero la historia reservó una convergencia decisiva. Con la unión de Castilla y Aragón bajo los reyes católicos, aquellas dos culturas marítimas dejaron de ser piezas separadas, se fundieron en una misma visión, y de esa unión nació una base naval más amplia, más poderosa y más compleja. La experiencia oceánica castellana y la precisión mediterránea aragonesa comenzaron a construir una nueva dimensión marítima para España. Porque una potencia naval no se levanta solo con madera, velas o hierro. Se levanta también con normas, con orden, con autoridad jurídica sobre el caos inmenso del mar. Ahí entran en escena dos pilares fundamentales de la tradición marítima hispánica: las 7 partidas de Alfonso X, que aportaron uno de los primeros grandes marcos jurídicos para la navegación, el comercio y la vida en la mar, y el libro del Consultado del Mar, auténtica columna vertebral del derecho marítimo mediterráneo que durante siglos orientó contratos, conflictos, responsabilidades y usos portuarios, porque la mar, aunque parezca indómita, siempre ha necesitado ley, y donde había barco, había riesgo. Donde había riesgo, debía haber justicia. En ese gran escenario marítimo surgieron dos figuras que marcaron una época, dos siluetas distintas, dos símbolos de poder naval. La primera fue la galera, dueña del Mediterráneo, rápida, afilada, construida para la guerra cercana y la intervención inmediata. Su fuerza no residía en la resistencia de una travesía oceánica, sino en su capacidad para actuar con velocidad, precisión y contundencia en un mar táctico, estrecho y estratégico. La segunda fue el galeón, y con él España dio el salto a la grandeza oceánica. El galeón no era solo un barco, era una declaración de poder, más robusto, más artillado, más preparado para cruzar mares inmensos y proteger rutas esenciales. Fue buque mercante y de guerra, escolta y columna vertebral del sistema imperial. Con él, la navegación española dejó de ser regional para convertirse en global. Fue el tiempo en que la mar conectó continentes, el tiempo en que los puertos españoles miraban a América y a Asia, el tiempo en que el comercio, la defensa y la soberanía dependían del éxito de una travesía, el tiempo en que cada barco que zarpaba no llevaba solo carga o tripulación, llevaba la continuidad de un mundo entero. España tejió entonces una red oceánica de enorme alcance. Las rutas atlánticas, las flotas de Indias, el galeón de Manila, los intercambios entre Europa, América y Asia convirtieron a la navegación en el gran sistema circulatorio de una potencia planetaria. Los barcos no solo transportaban mercancías, transportaban riqueza, influencia, cultura, información y destino. Pero el mar nunca perdona la inmovilidad, y la historia marítima tampoco. Llegó el siglo XIX,
y con él una revolución que lo cambió todo. El viento ya no bastaba, la vela dejó de ser suficiente, la tecnología abrió una nueva era, el vapor irrumpió con fuerza y transformó para siempre la navegación, cambió los tiempos, alteró las rutas, redefinió la autonomía y rompió la dependencia secular del régimen de vientos. El hierro sustituyó progresivamente a la madera, la construcción naval entró en una lógica industrial, los puertos tuvieron que adaptarse, la formación técnica adquirió una nueva importancia, y el mundo marítimo, tanto militar como mercante, se vio obligado a reinventarse. Ya no era solo cuestión de saber navegar, había que saber operar, administrar, mantener, reglamentar y competir. La mar seguía siendo la misma, pero los instrumentos del poder marítimo habían cambiado para siempre. Fue entonces cuando comenzó a definirse con mayor claridad una doble dimensión que ya no dejaría de crecer: la marina de guerra, orientada a la defensa y a la estrategia del Estado, y la marina mercante, esencial para el comercio, el transporte, la economía y la conexión entre territorios. Dos vertientes distintas, un mismo legado, una misma dependencia del mar como espacio vital. Con el paso del tiempo, esa evolución exigió también una consolidación jurídica y administrativa moderna, y en ese proceso, la Ley 27/92 de Puertos del Estado y la Marina Mercante representa un hito decisivo, no como un simple texto legal, sino como la expresión contemporánea de una larga historia de adaptación, una historia que pasa de las ordenanzas medievales a la regulación moderna del tráfico marítimo, la seguridad, la actividad portuaria y la organización de la Marina Civil. Así, la evolución de la Marina española no puede entenderse como una sucesión aislada de barcos y fechas, es mucho más. Es la historia de una transformación profunda y continua, desde la galera de remo hasta el vapor industrial, desde los códigos medievales hasta la legislación contemporánea, desde la guerra costera y mediterránea hasta la navegación oceánica y global. Es la historia de un país que encontró en la mar una vía de poder, de comercio, de defensa y de identidad. La historia de una nación que aprendió a mirar al horizonte no como un límite, sino como una posibilidad. Porque la Marina española, en su vertiente militar y mercante, no es únicamente una herencia del pasado, es la suma de siglos de esfuerzo técnico, de visión geopolítica, de disciplina jurídica y de adaptación permanente. Es memoria, es estrategia, es cultura del mar.